Gente, sabéis que siempre he sido muy crítico con Mushoku Tensei. Me fascina su mundo y sus personajes, pero no soporto ni lo pervertido y degenerado que es su protagonista, ni el cómo la serie da uso a sus momentos de índole sexual. Escenas como la del afrodisíaco, el manoseo de Eris o la escena de masturbación de Roxy de la primera temporada fueron muy criticadas por esta misma razón. Yo personalmente sentía que el autor no tenía confianza en su propia historia, que no confiaba en que la gente se fuera a quedar a leer una obra de fantasía más, y que por esa razón era tan directo y digamos políticamente incorrecto a la hora de mostrar este tipo de escenas, simplemente para llamar la atención, para hacer que su obra destacara frente a otras. Pero ¿sabéis qué? Mi visión ha cambiado completamente. No digo que ahora de la nada deje de criticar esas escenas, ni muchísimo menos, pero ahora siento que entiendo muchísimo más la visión de su autor, y el por qué Mushoku Tensei es como es. Y es que Mushoku Tensei tiene el alma de un eroge. Y antes de entrar de lleno en lo que me refiero, refresquemos las bases. ¿Qué es un eroge? Los eroges son literalmente juegos eróticos. Pero eso por sí mismo no dice mucho. Veréis, el concepto de juego erótico en sí mismo es algo que suena alienígena para muchos. De seguro la mayoría aquí nunca habréis jugado a alguno. Y sin embargo, en Japón es algo tan común como cualquier cosa de este mundillo, digamos, otaku. El género de las visual novel triunfó como la Coca-Cola en Japón en una época en la que era muy difícil correr otro tipo de juegos en un ordenador. Esto sirvió como base para que los eroges se extendieran, pues cualquier adolescente lleno de hormonas podía acceder a ellos con relativa facilidad. Normalmente cuando pensamos en la parte pervertida de Japón, uno pensaría inmediatamente en cosas como el hentai y los doujinshis. Pero los eroge fueron los que originalmente crearon y moldearon esta subcultura casi en su totalidad. Y si me seguís en Twitter ya sabréis que llevo mucho tiempo jugando casi exclusivamente a eroges y empañándome de este fenómeno. Y es justamente esto lo que me ha servido para poder ver a Mushoku Tensei desde otra perspectiva. Veréis, si os ponéis a buscar eroges, especialmente los japoneses, os daréis cuenta que, más allá de las visual novel, el género comenzó a cambiar paulatinamente hacia otro mucho más específico y del que seguro que sí habréis jugado a alguno: los JRPG. Debido a su fácil creación, muchísimos artistas independientes usaban herramientas como RPG Maker para crear sus propios juegos RPG, los cuales usaban como medio para transmitir su arte erótico, a través de eventos y galerías dentro del juego. En el futuro haré una tier list de eroges donde hablaré más en profundidad de ejemplos concretos. El caso es que esto fue evolucionando con el tiempo, y cientos y miles de personas realizaban sus pequeños proyectos donde poder ya no solo vender su arte, sino también contar una historia en ese mundo de fantasía medieval tan típico de los JRPG de la época. Y en un JRPG eroge puedes encontrar lo que encontrarías en cualquier otro JRPG. Buenos personajes, una historia de aventura para salvar al mundo, el viaje del héroe, etcétera, etcétera. En ese aspecto no se diferencia demasiado, pero su parte erótica hace que poco a poco uno pueda notar ciertas tendencias en cómo manejan su mundo y personajes para dar pie a sus escenas sexuales. Cosas como hablar de temas sexuales con relativa normalidad, hacer que la lógica general del mundo frente a estos temas sea más laxa, o el forzar escenas sexuales a cada poco con relativa naturalidad, son cosas muy comunes en este tipo de eroges para ir forjando sus escenas. Y está bien, no sigue la lógica general que uno podría encontrar en otro medio, pero sí la lógica de su propio mundillo. Con el paso de los años y de que la empresa Alice Soft lanzara algunos de los eroges más populares mundialmente, ese tipo de pautas y formas de entender el mundo, siempre desde un punto de vista sexual, se volvió algo completamente normal para este subgénero. Y escenas que en cualquier otro medio te harían arquear una ceja de lo inverosímiles o forzadas que son, perfectamente son tratadas como algo normal dentro de un eroge, porque saben a lo que van, porque son su propio mundo y el jugador lo acepta de antemano.
Este tipo de cosas son imposibles de notar para alguien que no haya vivido este fenómeno en Japón, esta evolución del género. Pero tras haber jugado ya a bastantes eroges y haberme envuelto en esta subcultura, es que puedo ver a Mushoku Tensei con otros ojos. El autor en una entrevista dijo que se había basado en Rance para crear su obra. En su momento no le di mayor importancia porque ni siquiera conocía qué carajos era Rance, pero ahora todo tiene sentido. Para quien no lo sepáis, Rance se trata de la saga de eroges más longeva y exitosa del mundo, con más de 10 títulos de los cuales algunos de ellos se consideran incluso de las mejores visual novels según la crítica y el público, poniéndose al lado de obras tan importantes como lo fue por ejemplo la visual novel original de Fate Stay Night. El autor de Mushoku Tensei creció dentro de esta cultura eroge, con Rance como ejemplo a seguir. Por eso Mushoku Tensei es como es. Por eso todo el tiempo pareciera que todo se centrara en el sexo. Por eso hay escenas funables a cada poco. Por eso podemos pasarnos una temporada entera hablando sobre cómo al prota no se le levanta y que eso sea genuinamente el problema principal de la serie. Por eso tantísimas pequeñas escenas nos hacen arquear una ceja cuando las vemos, porque se sienten forzadas, porque se sienten como fuera de cualquier lógica y moral. Pero todo esto cobra sentido al pensar que Mushoku Tensei es una obra que se encuentra fuera de su medio, está en el medio equivocado, porque el alma de Mushoku Tensei es el de un eroge. Y eso sería, quería compartir esta reflexión con vosotros porque para mí ha sido como una epifanía, y me ha encantado ver que el haberme pasado tanto tiempo jugando eroges realmente esté sirviendo para algo. Y ojo, esto no quiere decir que ahora me encante la serie o no tenga ningún problema con sus escenas cuestionables, una cosa no quita la otra, pero sí que el verlo desde este punto de vista me hace apreciarla distinto. Siento que estoy entendiendo mejor lo que el autor quería hacer con la obra. Y eso, quieras que no, hace que pueda ser un poquito más permisivo con sus perversiones al poder verlos desde este prisma tan ligado a su cultura y que antes era incapaz siquiera de poder entender. Eso sería, gente, ¡viva las elfas!